Gracias por estar una vez más aquí en este lugar, a pesar de tormentas, dificultades, a pesar de tantas cosas que han podido vencer. Estamos en una serie especial basado en el libro de Juan, capítulo 3. Yo no voy a repetir algunos detalles de los días anteriores, voy a ir al punto como siempre lo hacemos. Un día Nicodemo, aquel líder religioso, se acerca para Jesús y le dice así: Maestro, tú sabes tú has venido de Dios como maestro, nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. Jesús no está con rodeos, se va al punto y le dice: tú tienes un problema. Y no importa cuán religioso seas, no importa detrás de cuántas máscaras te ocultes, tú necesitas nacer de nuevo. ¿Cómo una persona que está correctamente ante los ojos de los demás necesita nacer de nuevo? Nicodemo no comprendió. Entonces ayer vimos cómo Jesús trata de explicarle a través de figuras cómo ocurre ese nuevo nacimiento. Y nosotros aquí ilustramos lo siguiente: nosotros venimos a este mundo siendo pecadores. ¿Qué hacemos para ser pecadores? Solo nacer. Somos ciudadanos de este planeta y este planeta está lleno de pecado y el pecado nos causa muerte. Entonces tú y yo estamos condenados para morir desde el momento que nacimos. Nacimos para morir. Esa es nuestra situación. Porque somos personas que crecemos, nos desarrollamos y venimos a este mundo ya con pecado en el corazón, el cual nos convierte enemigos de Dios. Y siendo enemigos de Dios, nosotros no podemos soñar con la eternidad al lado de Jesús. Es imposible. Y para poder soñar con un nuevo reino, tenemos que ser ciudadanos de ese reino. Solo que para ser ciudadanos, así como aquí, para poder tener una nueva ciudadanía, se requiere de documentos, se requiere de papeles, se requiere de tantas cosas. Jesús dice: ¿quieres ser ciudadano del cielo? Muy bien, toma la visa. ¿Cuál es? Nace de nuevo. El nuevo nacimiento te da la oportunidad de tener una nueva ciudadanía. Entonces, antes estabas condenado a muerte, ahora tienes una nueva ciudadanía y ahora tienes vida por la gracia de Cristo, y esto ocurre a través del nacimiento. Jesús le dice a Nicodemo: tú necesitas nacer. Mas como es natural, nadie puede comprender este nuevo nacimiento. Y aquí en el capítulo 3, versículo 4, le dice Nicodemo: ¿cómo puede? Y luego se repite en el versículo 9. Jesús le dice: eso no es una obra natural. ¿Recuerdan lo que les dije ayer? Nadie en ningún corazón humano nace de manera natural el deseo de ir a Jesús, porque nosotros estamos solo acostumbrados a hacer lo malo. Empezar a cambiar, tener deseo de orar, de abrir la Biblia, de hacer esas cosas, no es un elemento natural, eso es sobrenatural. Y ese es el mayor milagro que Dios hace en la vida. El mayor milagro no es hoy sanarnos del cáncer, Dios lo puede hacer. El mayor milagro no es que hoy puedan desaparecer tus deudas, Dios también lo puede hacer. El mayor milagro es transformar tu vida. Y ese milagro está disponible todos los días. Y Jesús empieza a ilustrar para Nicodemo cómo ocurre ese nuevo nacimiento. ¿Cómo? Y ese cómo está en dos historias. La primera historia, la historia del viento. Tú no lo escuchas, no sabes de dónde viene, no sabes a dónde va. Así es el que es nacido del Espíritu. Todo lo que tienes que hacer es permitir que el Espíritu Santo te guíe.
Ser cristiano no es un conjunto de reglas, hacer esto es pecado, esto no es pecado, no. Ser cristiano es permitir que el Espíritu Santo cambie mis gustos, cambie mis deseos, que el Espíritu Santo me lleve o me coloque mi vida en armonía con la voluntad de Dios. Eso es cristianismo. No es el conjunto de esto hago y esto no hago. Ahora, allí ocurre algo interesante. ¿Y qué cosa sucede? Jesús le dice, así como el viento, tú no lo ves. Eso es algo sobrenatural, tú no estás viendo. Y hace la segunda ilustración, ¿se acuerdan cuál era? Como la serpiente. Qué ilustraciones de Jesús, ¿verdad? Como el viento y como la serpiente. Solo que ayer yo no me detuve a hablar en como el viento. Me detuve a hablar ¿en dónde? En la serpiente, ¿verdad? ¿Y cuál era la lección de la serpiente? Allá en el desierto, cuando salieron las serpientes, todo aquel que era mordido tenía una sola opción si quería vivir. ¿Cuál era? Mirar a una serpiente que había sido levantada. Punto final. ¿Quieres vivir? Mira. Entonces yo resumiría todo eso. Si no miras, mueres. Eso es vida cristiana. Si no miras, mueres. ¿A quién tenemos que mirar? A Cristo. Porque Jesús dice en Juan capítulo 3 versículo 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Tomando la ilustración de todo aquel que miraba a la serpiente se salvaba. Entonces ahora dice Jesús, ¿cómo naces de nuevo? El nuevo nacimiento comienza cuando empiezas a contemplar a Cristo. Qué lindo. ¿Quieres vivir? Comienza mirando. No líderes, no pastores, no personas, nadie, solo Cristo. El momento que sacas tu mirada de Cristo, ocurren dos cosas tristes en la vida. Primero, empiezas a mirarte a ti. Y cuando te empiezas a mirarte a ti, o cuando te empiezas a mirarte, empiezas a compararte con los demás. Queridos, y esto es una de las cosas más tristes de la vida. ¿Saben por qué? Eso nos lleva a dos reacciones. O me siento más sucio o me siento superior. ¿Ya vieron personas? Incluso en la iglesia, ¿verdad? ¿Qué cosa sucede? Yo no soy como fulano de tal. Óigame, escuche lo que ahora voy a decir. Esto es impresionante. Yo encuentro incluso personas que empiezan a comparar su vida con personas inconversas y dice, mire, yo estoy en la iglesia, yo merezco la salvación, yo soy líder, yo hago esto, yo hago lo otro, yo no soy como el drogadicto, yo no soy como el borracho, yo no soy como el adúltero, yo no soy como fulano de tal. Y cuando tú empiezas a comparar tu vida con la de los demás, o criticas a los demás o te crees superior a los demás, y eso responde a una sola cosa. ¿Qué cosa es? Dejaste de mirar a Cristo. Dejaste de mirarlo. Hoy dejamos la serpiente y nos vamos a centrar solamente en el viento. ¿Les parece? ¿Sí? Entonces vamos al texto para hoy. Juan 3, versículo 8. Vamos del versículo 7. Ya se dieron cuenta que todas las noches estamos repitiendo algunos versículos porque estamos viendo algunos detalles. Durante toda la semana estamos hablando solamente Juan 3. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 7. Dice así: no te maravilles de que te dije que os es necesario nacer de nuevo. No te sorprenda, no te asustes. Es más, ¿por qué Jesús le dice eso? Versículo 4, Nicodemo le dice: ¿cómo puedo, siendo viejo, nacer de nuevo?
Jesús le explica: lo que es nacido de la carne es carne, no te maravilles de esto. Y coloca la ilustración: el viento sopla por donde quiere y oye su sonido, no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Muy bien, ¿están preparados para hoy entonces? Vamos a hablar del Espíritu. ¿Quién es el Espíritu Santo? Yo no voy a dar hoy día un mensaje explicando quién es, porque yo aquí voy a dar por sentado de que todos aceptamos que el Espíritu Santo es Dios. Amén. Hay personas que dicen: el Espíritu Santo es una energía, el Espíritu Santo es una fuerza activa. ¿Escucharon ya eso? ¿Verdad? El Espíritu Santo, yo fui profesor en los primeros años de ministerio. Una de las cosas que hacía cuando llegaba para clase era tratar de crear en la mente de los alumnos alguna cosa que relacionaran con el tema. Y yo les hacía dibujar cualquier cosa que relacionen con la clase que hemos entendido. Cada vez que llegamos a la lección del Espíritu Santo, todos dibujaban lo mismo. ¿Qué creen que era? Una paloma. Te dicen: el Espíritu Santo, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Una paloma. Tomando la historia de Mateo capítulo 3, ¿verdad? Y en la mente de nosotros, escúcheme bien esto, de miles de cristianos en la iglesia todavía siguen creyendo: Dios Padre es uno que es más anciano, Dios Hijo es Jesucristo, uno más joven, y el Espíritu Santo es una paloma. Desde ese concepto ya tenemos un serio problema. Porque si el Espíritu Santo es una paloma, entonces es posible aceptarlo como una fuerza. Ahora, el Espíritu Santo es el único Dios en la Biblia que se presenta a través de diversas imágenes. En Génesis capítulo 1 comienza como algo que se mueve sobre las aguas. En Juan capítulo 3 aparece como el viento. En Mateo capítulo 4 aparece como una paloma. En Hechos capítulo 2 aparece como lenguas de fuego. Pero ojo lo que estoy diciendo: ¿cómo? ¿Qué significa cómo? Representando. Y en la Biblia encuentro que el Espíritu Santo usa varios símbolos. Por ejemplo, se usa el agua como símbolo del Espíritu. Se usa el aceite como el símbolo del Espíritu. Pero el Espíritu Santo es Dios. Igual que el Padre, igual que el Hijo. No, pastor, yo no puedo aceptar eso. Te voy a ilustrar. Jesús, antes de poder ir para el cielo, en Juan 14 hace una promesa para sus discípulos. Le dice: no se preocupen, yo me voy, pero regreso. Pero yo no os dejaré huérfanos. ¿Qué cosa dice Jesús? Yo enviaré otro consolador. ¿Quién es el primer consolador que estaba con ellos? Jesús. Yo les consolé, yo les guié, y yo les daré, ¿qué cosa dice Jesús? Otro consolador. Antes quiero asegurarme de algo. ¿Nosotros aceptamos que Jesús es Dios, sí o no? Amén. Amén. Y algo singular: Jesús en toda la historia del universo, no de la humanidad, será el único Dios hombre. El único. Ahora, cuando Jesús dice: daré otro consolador, ¿por qué algunos no aceptan que el Espíritu Santo es Dios? Por una sencilla razón. Para nosotros en el español, la palabra otro es otro. Voy a hacer un ejemplo aquí.
Yo aquí tengo un CD, y aquí tengo otro CD. ¿Comprenden? Un CD, dos CD. ¿Los dos son CD, sí o no? Sí. Muy bien. ¿Son iguales, sí o no? Tamaños son iguales, pero carátulas son diferentes. La música es diferente. ¿Correcto? Muy bien. Esto fue grabado en un año, fabricado por una productora, y este fue por otra productora. Este es un cantante y este es otro cantante. ¿Correcto? ¿Tienen el mismo contenido? No. Muy bien. Para nosotros en español esto es un CD y esto es otro. Muy bien. Y yo aquí tengo dos libros. Esto es un libro y este es otro libro. Miren acá. ¿Tienen el mismo tamaño, sí o no? Sí. ¿El mismo color? Sí. ¿La misma cantidad de hojas? Sí. ¿El mismo contenido? Sí. ¿Fabricado en el mismo lugar? Sí. ¿Escrito por la misma persona? Sí. Pero para nosotros es un libro, otro libro. Un CD, otro CD. Por eso es que nosotros no entendemos cuando Jesús dijo: enviaré otro consolador. Otro es otro. Puede ser igual, puede ser parecido. Solo que en el griego existen dos palabras: la palabra heteros y la palabra los. Entonces, cuando en griego se quiere decir otro y se usa la palabra los, significa que es igual, es el mismo, es decir, mismo contenido, misma carátula, misma esencia. Y cuando se usa la palabra heteros, significa igual pero diferente. ¿Se comprende? Ahora, cuando Jesús dice enviaré otro consolador, Él está usando el término otro igual a mí. No es parecido, igual, es Dios. Entonces el Espíritu Santo es Dios. No es una fuerza, no es una energía, es Dios. Ahora, muy poco se habla del Espíritu Santo. ¿Ya se dieron cuenta de eso? ¿Y quién es el que está trabajando, actuando hoy en la tierra? El Espíritu. ¿Por quién fuiste traído hoy? Por el Espíritu. ¿Quién es el que se encarga de mostrar la verdad hoy? El Espíritu. Y hoy quiero mostrarte un solo detalle. Los próximos días vamos a ver algunos otros detalles sobre el Espíritu. Vamos a Juan capítulo 16. Porque Jesús dice, como el viento, así trabaja el Espíritu. Vamos a conocer el Espíritu para ver cómo realmente trabaja en el corazón. Juan capítulo 16, versículo 7. ¿Tienen todos ahí el texto? ¿Sí? Muy bien, qué lindo. ¿Podemos leer juntos entonces? Vamos, versículo 7. Dice así: pero yo os digo la verdad. Oiga, qué interesante. ¿Quiere decir que Jesús estaba hablando mentira antes de este texto? No. Jesús siempre llama la atención cuando Él empieza a colocar ciertas expresiones. Por ejemplo, cada vez que Jesús dice, de cierto te digo, lo que está diciendo es, en verdad te digo. Señor, ¿por qué dices que eso es verdad? ¿Quiere decir que el otro es mentira? No. Es la manera de llamar la atención a una profunda verdad. Ahora dice, de cierto os digo la verdad. ¿Cuál es la verdad? Os conviene que yo me vaya. ¿Por qué es que les convenía que Jesús se vaya?
Porque Jesús, como se hizo hombre y tomó la naturaleza humana, aquí Él no podía estar en todos los lugares físicamente. Y dice, he aquí, conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría. Pero si me fuere, os enviaré. Vamos a leer todos en coro el versículo 8, ¿les parece? ¿Sí? Vamos. ¿Qué cosa dice? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 9, ¿qué dice? De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Muy bien. Un día yo estaba predicando en un lugar, todavía estaba haciendo mis primeras campañas de evangelismo, tendría unos 14 años, 14, 15 años, y antes se hacían las campañas de 15 días, un mes de conferencias, ¿no? Personas se reunían, yo admiro la valentía. Allí la gente iba, asistía allí a las conferencias, en lluvia, en barro. Yo no sé si ustedes conocen qué cosa es caminar allí donde no hay asfalto, donde no hay carretera. Aquí es bonito cuando todo hay movilidad, ¿no? Y a veces nos cuesta mucho. Mas hay gente allá en otros lugares donde viven en otras condiciones. Un día llega una persona y me dice así. Yo no era pastor, por supuesto, yo era todavía un alumno de la enseñanza media. Y una persona me dice, Joel, me dice. Cuando yo estaba saludando allí en la puerta, una persona estaba muy incómoda, un poco molesta conmigo. Me dice, yo quiero conversar contigo. Está bien, le digo. Me gusta conversar con las personas, pero no cuando me ponen una cara fea, ¿no? Nos fuimos allí a un cuarto y me dice, estoy decepcionado. Guau, digo. ¿Y? O sea, ¿cuál es la razón? Entonces, por mi cabeza pasó muchas cosas. Decepcionado del líder, decepcionado de un hermano, decepcionado de una iglesia. ¿De qué? Y me dice, decepcionado de ti. Y en ese momento tú empiezas a repasar todo lo que has hecho, ¿no? ¿Qué cosa pudo haber decepcionado a este hombre? Y uno se pone incómodo, ¿verdad? Y curioso también, ¿qué cosa te decepcionó? Nos sentamos ahí, trataba de tranquilizarme, yo no estaba cómodo, obviamente. Y recuerda que era un adolescente, me afectaba todo. Me dice, mira, tú no tienes idea ¿cuánto me ha costado traer a mi esposa aquí? Yo hasta ahí no entendía nada lo que él me decía. ¿Verdad? Yo no tenía idea. Ni siquiera conocía a su esposa. Tú no tienes idea cuánto me ha costado traer. Seguía sin entender. Y me dice, he hecho de todo, le he rogado. ¿Cuántas veces yo le he invitado? Han venido otros predicadores y no me ha aceptado. Y hoy es la primera vez que ella me acepta ir a una iglesia. Después de años he venido orando y ella viene y yo aquí estaba orando y yo quería que tú puedas convencerla a mi esposa el primer sermón que escuche. Y estoy decepcionado, estuvo escuchándote toda la hora y tú no le convenciste. Oiga, ahora entendía la decepción, ¿no? Y en mi mente de adolescente le digo, ¿verdad? Yo te decepcioné. Pero le dije, tú estás conversando con la persona incorrecta. ¿Por qué? Porque ningún ser humano puede convencer de pecado.
Hay personas que por allí me dicen: pastor, ¿cómo se siente usted cuando hace llamado y nadie quiere salir a aceptar? Le digo: yo me siento triste. ¿Se siente mal? No, porque yo no morí por ellos. Quien se ofende es Dios. Yo me siento triste, sí. Ah, no, yo no me pongo de pie, yo no acepto a Jesús. ¿Por qué? Porque el predicador no me cae, porque a mí... Yo no soy nadie para convencerte. Escúchame una cosa. Los seres humanos, los políticos especialmente, con toda la oratoria y toda la capacidad que tienen, ellos pueden convencer para que tú puedas darle un voto. Se puede convencer en ese sentido. Pero nadie en esta tierra ha sido convencido por la palabra de un hombre. Nadie. Porque el único que convence en la tierra de pecado, ¿quién es? El Espíritu. Y cuando tú dices: no acepto, no quiero, ahora no, cuando tú te resistes, no es el asunto conmigo. No es el asunto con la iglesia. Tú estás resistiendo ¿a quién? Al Espíritu. Y Jesús dice: Él los convencerá. Y si el Espíritu no te convence, nadie más lo podrá. Nadie. Solo que el ser humano es curioso, porque el ser más rechazado en este mundo, ¿sabes quién es? El Espíritu Santo. Él te quiere convencer de tu realidad y tú no quieres. Rechazas. Y cuando el ser humano posterga y rechaza al Espíritu Santo, pierde tres cosas. Piénsalo bien antes de rechazar algo. ¿Está bien? Tres cosas pierde. Número uno, pierde tiempo. ¿Qué cosa pierde? Tiempo. Número dos, pierde vida. ¿Qué cosa pierde? Vida. Y número tres, pierde la eternidad. Ahora les pregunto, ¿conviene rechazar o no? No conviene. Ahora te explico por qué pierdes tiempo. Dios trata de convencer al ser humano para sacarlo de la oscuridad y usa todos los medios posibles. Yo ya escuché una frase que a mí me impactó mucho y hoy la quiero compartir contigo. Dice así: el Espíritu Santo, en tu bienestar, susurra a tu oído y te dice: ven, vamos. A eso que tú llamas conciencia, a esa voz de un amigo que te invita para ir a una iglesia, aquella voz de alguien que te dice: vamos a Jesús. Es el susurro del Espíritu Santo. Muy bien. En el bienestar, ¿qué cosa hace? Susurra. Cada vez que tú abres la palabra de Dios, el Espíritu Santo no susurra, el Espíritu Santo habla. Porque cada vez que abrimos la Biblia y tú estás escuchando un texto de la Biblia, ¿a quién estás escuchando? La voz del Espíritu. En el bienestar, ¿qué cosa hace? Susurra. ¿Qué cosa hace cuando escuchas un sermón? Habla. El Espíritu. Y número tres, el Espíritu Santo llega un momento en que grita, levanta la voz. ¿Y sabes cuándo el Espíritu Santo grita al corazón humano? En el sufrimiento. Por eso es que las crisis de esta vida, los problemas de esta vida, son el grito de Dios diciendo: quiero salvarte. Y no es que Dios lo provoca, Dios lo permite para ver si en el dolor puedes escuchar. Porque mientras todo te va bien, ignoras
rechazas. Y esto me impactó mucho. Dios permite el dolor en la vida porque es el megáfono de Dios, el micrófono de Dios para decirle a su hijo: te estás perdiendo. ¿Sabes qué cosa es lo único que ganamos cuando rechazamos al Espíritu? Dolor. ¿Por qué? Lejos de Dios, uno vive de acuerdo a sus deseos. ¿Y eso qué cosa trae? Consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado? Dolor. Y por eso yo te digo, lejos de Dios pierdes tiempo. ¿Por qué pierdes tiempo? Mientras más tiempo resistes la voz de Dios, más heridas habrán en tu vida. ¿Sabes por qué? Mira, el 90% de nuestro sufrimiento es resultado de nuestras malas decisiones. Hay un 10% en el cual tú no tienes nada que ver. Un accidente, una enfermedad genética, un problema inesperado. Tú no tienes nada que ver. Pero el 90% de tu dolor es por tus malas elecciones. Son por tus malas elecciones. ¿Y cuándo ocurre eso? Mientras más lejos de Dios, más heridas, más dolor, más pérdida de tiempo. Por eso es que Jesús dice, o la Biblia dice: acuérdate de tu Creador mientras más temprano estés en la vida. Porque mientras más temprano te entregas a Dios, aprendes a caminar mejor y evitas heridas innecesarias. Eso no quiere decir que no vas a sufrir, eso lo explicamos ya desde el primer día. El sufrimiento es la realidad en este mundo de pecado, pero hay heridas que podrás evitar. Hace unas semanas, un muchacho de 21 años me escribía: condenado a pasar 30 años en la cárcel. 21 años de edad, condenado a 30 años. Pregunto, ¿pudo evitar esos 30 años de cárcel, sí o no? Pudo. ¿Por qué no los evitó? Porque lejos de Dios, todo lo que ganas es dolor. Ahora, queridos, el Espíritu Santo convence. Ahí dice Jesús: Él los convencerá. ¿De qué me convence el Espíritu? Es verdad que dice convence de pecado, pero ¿sabes qué cosa es el Espíritu Santo? Crea en ti la mayor necesidad de salvación. ¿Cómo así? Ahora te explico. Mira, vamos a poner un ejemplo. Vamos a imaginar que yo estoy sucio el rostro y hay un espejo allá en ese cuarto oscuro. Hay apenas un poquito de luz. Entonces yo me voy y me miro en el espejo. Ahora yo tengo una pregunta: cuando está oscuro, ¿yo puedo ver todas las manchas y las imperfecciones del rostro? ¿Sí o no? No. Si yo en la oscuridad me voy al espejo, digo: wow, soy un ángel, ¿verdad? Precioso, perfecto, no hay ni una sola arruga, no tengo ni una sola imperfección, está todo bien. Pero si yo agarro ese espejo y lo llevo al lado de una lámpara, de una luz, digo: Señor, mira cuántas arrugas, mira cuántas imperfecciones, mira cuántas cosas. Ahora, ¿qué cosa sucedió? En la oscuridad yo no soy consciente de mi realidad. En la luz me doy cuenta de que necesito limpiarme. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. ¿Qué cosa es el Espíritu? Te saca de la oscuridad y te lleva a la luz. Y cuando te lleva a la luz, dices: yo soy un miserable pecador y necesito de un Salvador.
Por eso, nadie que esté en la oscuridad tendrá necesidad de Dios. ¿Sabes cuándo tiene necesidad de Dios? Cuando el Espíritu te traslada ¿a dónde? Hacia la luz. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 3, Jesús llama a su pueblo y le dice: mira, yo te voy a dar un consejo. Compra vestidos nuevos, haz esto, lo otro, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Sabes qué significa o qué representa colirio en la Biblia? Espíritu Santo. En otras palabras, estás tan ciego que no ves tu realidad. ¿De qué me convence el Espíritu Santo? De mi condición. Mi mayor necesidad es ver mi realidad. Y cuando yo veo mi realidad, entonces empiezo a buscar la cura. Imagínate una cosa. Tú te irías al hospital hoy creyendo, tú estarías bien si vas al hospital y le dices: estoy enfermo. ¿Qué te duele? Nada, pero estoy enfermo. ¿Tú harías eso? Nadie es loco, ¿verdad? Es decir, llegué al hospital porque quiero estar en el hospital. No, para ir al hospital primero hay que reconocer ¿qué cosa? Que estamos enfermos. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te hace ver tu realidad, hace ver tu dolor. ¿Y a dónde te manda? Al médico. ¿Quién es el médico? Cristo. Aquel que no reconoce que está enfermo nunca va a buscar tratamiento. Aquel que no reconoce que es un pecador jamás va a buscar a Cristo. Por eso dice el Espíritu Santo, ¿qué cosa hará? Él los convencerá de pecado. Ahora, lo que me interesa de Juan capítulo 16 es esta expresión. Y allí dice, de pecado, versículo 9, por cuanto no creen en mí. ¿Qué cosa es pecado aquí en este texto? Una sola palabra: incredulidad. ¿Correcto? ¿Qué cosa es pecado aquí en este contexto? Incredulidad. ¿Qué significa ser incrédulo? No creer. No, pastor, si eso es pecado, pues yo no estoy en pecado. ¿Cuántos de ustedes creen en Dios? Levanten su mano sin miedo. ¿Creen? ¿Amén? Diga un fuerte amén. No tan convincente, pero voy a creerles que creen. Ahora fíjense una cosa. El Espíritu los convencerá de pecado por cuanto no creen. Ahora les pregunto, ¿ustedes creen sí o no? Amén. Les doy una noticia no tan buena. Santiago 2:19 dice: los demonios también creen. No vemos a los demonios, pero si aquí nosotros estuviésemos viendo a un demonio y yo les dijera: demonios, ¿ustedes creen en Dios? Todititos levantan la mano. Y claro, ¿tú sabías que el ateísmo es tan extraño que ni siquiera el diablo llegó a ese punto de ser ateo? Ni el diablo, Por eso es tan extraño el ateísmo. El diablo cree. Wow, todos estamos en la misma condición, ¿verdad? Una vez más, ¿ustedes creen en Jesús? Amén. ¿Y cómo hacemos si el diablo también cree? ¿De qué nos va a convencer el Espíritu Santo? ¿De qué? Y aquí está lo importante de este nacimiento. Dios te va a convencer, quiere decir, vas a tener fe. ¿Y qué cosa es fe? Fe no es una convicción cognitiva de que Dios existe. Por ejemplo, yo me voy a hacer una encuesta a 10,000 personas aquí en Virginia. Y de las 10,000 personas yo les pregunto: ¿crees en Dios? Vamos a imaginar que 99,000 me dicen: yo sí creo en Dios, y 1,000 me dicen: yo no creo. ¿Quiere decir que 99,000 ya son convencidas por el Espíritu? No.
Porque el ser humano cree, escúchame aquí, que tener fe es saber que Dios existe. Y la fe no involucra solamente el área cognitiva o de conocimiento. La fe involucra toda la vida. ¿Qué significa toda la vida? Involucra tu mente, tus decisiones, tu entrega. Tú no me digas, yo creo, si aún no te has entregado. No me digas, yo creo, si no estás dispuesto a obedecer. No me digas, yo creo, si no estás dispuesto a someter tu voluntad a la voluntad de Dios. Y una de las cosas que a mí me impacta entre todas las historias de la Biblia, ¿saben cuál es? La historia de Belsasar, el nieto de Nabucodonosor. Un día, mientras él estaba en una fiesta, apareció una escritura en la pared que decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Mientras él estaba bebiendo licor, cerveza. Y él se quedó tan desesperado, mandó a todos los sabios, vino Daniel y le dice, mira, yo te tengo una noticia mala. Mene, Mene, Tekel, Uparsin significa, contado ha sido tu reino, pesado ha sido en una balanza y tu reino es dado al fin. En otras palabras, un juicio de Dios está cayendo hoy. ¿Correcto? Eso significa. Pero hay algo que me impresiona. ¿Saben qué cosa me impresiona? El mensaje que Daniel le da a Belsasar y le dice así: tú, sabiendo todo, no te entregaste a Dios. Eso me impacta. ¿Qué cosa es lo más peligroso en la vida? Lo más peligroso en la vida es saber tanto y no rendirse. Yo conozco personas que conocen tanto de la Biblia, pero nunca son capaces de rendirse a Jesús. Fe es entrega. Si tú me dices, pastor, yo tengo fe en Dios porque conozco textos de la Biblia. Satanás sabe textos de la Biblia y tú sabes que la tentación lo probó a Jesús. Fe no es saber que Dios existe. Fe es tener una relación con aquel Dios que yo creo que existe. Eso es fe. Si tú no tienes relación con ese Dios, es porque todavía el Espíritu Santo sigue luchando contigo. Porque el ser humano por sí solo no puede reconocer su condición. Más fácil para nosotros nos es justificar nuestros errores. Cuando el Espíritu Santo nos convence, nos rendimos ante Dios, buscamos desesperadamente a Dios, nos entregamos a Dios por completo. Eso es ser convencidos por el Espíritu Santo. Ahora, queridos, escúchenme una cosa aquí. En la vida, para poder llegar a esa eternidad que Dios tiene para todos, necesitamos de 3 nacimientos. ¿Cuántos? 3. Pastor, ¿no me habló solamente de 2? Sí. Solo que el segundo tiene un aliado que vamos a ver luego. No hoy, mañana. Por eso cada vez tenemos que dejar con un poco de intriga para que sigan viniendo, ¿verdad? Mañana. Pero ahora escuchen acá. En el primer nacimiento, que es el natural, tú no eliges nada. Pregunto, ¿tú elegiste dónde nacer? No. ¿Tú elegiste en qué familia nacer? No. Ni siquiera elegiste nacer o no nacer. Eso tú no elegiste. Tú viniste y naciste. Ahí nosotros no tenemos ningún tipo de elección. Pero los otros 2 nacimientos sí son elecciones.
¿Cuál es el segundo nacimiento? Jesús le dice, el que no naciere de agua. ¿Qué es nacer de agua? Nacer de agua es la demostración pública a Dios a través del bautismo. Pero nacer de agua todavía no es suficiente. El que no naciere de agua y del Espíritu. El nacimiento del agua es un momento marcado en la vida, y el nacimiento del Espíritu es todos los días. Hoy no voy a hablar del nacimiento del agua, pero estoy tocando este punto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando nos convence de pecado, nos lleva a rendir a Cristo a través del bautismo, y desde allí comienza un nacimiento diario. Entonces quítate de la cabeza, yo ya acepté a Jesús una vez y para toda la vida. No, a Jesús se acepta todos los días. Todos los días. ¿Te bautizaste una vez? Sí. Pero el nacimiento del Espíritu es continuo. Yo conozco tantas personas que participaron del segundo nacimiento, pero no quieren nacer del Espíritu. Y esto es el mayor peligro de un cristianismo sin relación con Dios, que me lleva a un conformismo. Yo ya sé de Dios, yo ya sé la predicación, yo estoy involucrado en la iglesia, está todo bien. Pero no buscas el Espíritu Santo todos los días. Y ahora Jesús dice, si tú quieres que el Espíritu Santo trabaje en ti, trabaje en tu corazón, dos cosas tienes que hacer. Número uno, permitir que el Espíritu Santo te lleve a Cristo. Y número dos, todos los días tienes que entender que necesitas nacer ¿de quién? Del Espíritu. Entonces tú te debes estar preguntando ahora, pastor, ¿cómo nazco del Espíritu? Porque yo ya sé que para nacer del agua no hay que bautizarse, ¿verdad? ¿Entendemos eso o no? ¿Sí? ¿Y cómo nazco del Espíritu? ¿Cómo? Vamos al último texto de hoy. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Mira. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Me encanta este texto. ¿Estás listo? Mira, escucha lo que dice allí. Siendo renacidos. ¿Qué cosa significa renacer? Volver a nacer. ¿Correcto? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Y qué más dice? Por la palabra de Dios que vive, ¿y qué más? Y permanece para siempre. Ahora sí, está completo. Solo quiero que me prestes atención a lo que te voy a decir ahora. Jesús le dice a Nicodemo, el Espíritu Santo trabaja como el viento. Y luego Jesús explica que el Espíritu Santo, ¿cómo trabaja? Cuando empieza a convencernos. ¿Convencernos de qué? De pecado. ¿Qué cosa es pecado? No creer. Porque ¿qué cosa significa creer? Creer no significa solo saber. ¿Qué significa creer? Saber, rendirse, aceptar, depender. Muy bien. Y ahora el apóstol Pedro dice, ¿quieres renacer en el Espíritu? Existe una forma. Todos los días nosotros volvemos a nacer. ¿En qué momento? Cuando tenemos contacto con la
palabra de Dios. ¿Tú sabes por qué el diablo no quiere que tú tengas contacto con la Biblia? Porque el momento que tienes contacto con la Biblia, ¿qué cosa está sucediendo? Estás renaciendo. Y el día que no tienes ese contacto con la palabra, ese día estás muriendo. Renacer. Recuerda lo que decía David en Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tu palabra. Lo guardo, está atesorado tu palabra. Busco tu palabra, anhelo tu palabra, porque cuando tu palabra está en mi corazón, yo no puedo pecar contra ti. ¿Cómo nacemos del Espíritu? ¿A través de qué? A través de la palabra. Y una de las cosas que a mí más me impacta del Espíritu Santo, ¿sabes qué cosa es? Es que el Espíritu Santo jamás puede obligarte. Él respeta tu elección. El Espíritu Santo puede susurrar, puede hablar y hasta puede levantar su voz, pero jamás podrá obligarte. ¿Sabes por qué? Apocalipsis 22:17 dice: el Espíritu y la esposa dicen: ven. ¿Qué cosa dice el Espíritu?